Bueno, el primero fue, usted pertenece aquí. Hemos visto que debemos hacer a las personas sentirlas a gusto cuando llegan, recibirlas como familia que son en Cristo. El segundo fue, la Biblia es la historia de Dios dada para transformarte y ser autoridad en tu vida. El número 3 es, Dios ama a su familia y nosotros también. Número 4, usted fue diseñado con un propósito en mente. Vimos la semana pasada estos últimos dos. Hoy vamos a ver, su llamado es influenciar al mundo con Jesús. Y el último, buscamos crecimiento espiritual y transformación de vida en comunidad. Son los últimos dos valores que vamos a ver este domingo. Vamos a empezar pues con su llamado es influenciar a Cristo, al mundo con Jesús. Ahora, el diccionario define la palabra influenciar como ¿qué? Es la manera en que nosotros podemos afectar o impactar en la vida de otras personas. Podemos influenciar en su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. Y lo podemos hacer ya sea para bien o para mal. Así que hay personas que piensan que para influenciar a alguien, la persona necesita ser ¿cómo diría? Preparada, tener dinero, probablemente un político que influencie a la gente. Hay artistas, hay deportistas. Entonces muchas veces pensamos que hay gente especial para influenciar a los demás, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso mismo, a influenciar y no permitir ser influenciados por las personas que nos rodean. Así que cada uno de nosotros tenemos ese poder, ese valor para influenciar a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? O usted decide si lo hace para bien o lo hace para mal. Es la decisión que cada uno de ustedes toma. Hay algunas personas que dicen, es que yo no tengo el don de convencimiento, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? No, es que yo no sirvo para convencer a las personas. Es que, hermanos, no se trata de convencer a nadie. No estamos aquí para convencer a las personas a que sigan a Jesús, a que crean en esto. No se trata de eso, sino mi oración, mi deseo es influenciar a las personas, a que ellos mismos decidan a seguir a Jesús, hacer ese cambio. ¿Recuerdan cuando Pablo compartió su testimonio con el rey Agripa? Y ya cuando terminó, el rey Agripa le dice, Pablo dice, por poco me convences a ser cristiano. No es que Pablo lo estuviera tratando de convencer. Él pensó, dice, este me quiere convencer, me quiere cambiar. Entonces, no estamos nosotros para convencer a nadie. Estamos para influenciar a las personas con nuestra vida. Y claro, las vamos a influenciar con Cristo, no sin Cristo. Entonces, ahora, para que usted pueda influenciar a alguien, ¿qué es lo que necesita? Bueno, entre otras cosas, usted necesita pasar tiempo con esa persona, ¿ok? Para influenciar a alguien, usted necesita dedicarles tiempo, parte del día, hacer plan, intencionalmente, probablemente, hacer plan para parte del día o parte de la semana o parte de un mes, pasar con esa persona y tratar de influenciarla. Ahora mire, usted necesita compartir con ellos lo que el Señor ha hecho por usted y con usted. Porque se recuerde que tratamos de influenciar a las personas con Cristo, no sin Cristo. Y mire, hay ocasiones en que para influenciar a la persona necesitamos ser intencionales en el tiempo que pasamos con ellos. O sea, buscar intencionalmente tiempo, dedicarles tiempo a esa persona. Por ejemplo, si usted piensa pasar tiempo con su hijo, o sea, si usted desea influenciar a sus hijos en las cosas del Señor, probablemente usted tiene que ser intencional en buscar tiempo para pasar con ellos. Y eso lo hacemos tratando nosotros de acoplarnos a lo que a ellos les gusta. Y no, o sea, para que ellos se sientan a gusto, se sientan cómodos. Y no forzarlos a que hagan lo que uno quiere. De nada sirve que usted diga, pastor, es que yo me pasé todo el fin de semana con mi hija y la llevé con mi comadre. No, más bien usted se pasó el tiempo con su comadre, ¿verdad? Porque la hija por ahí anduvo corriendo, dando vueltas. O sea, no se trata de eso, se trata de que si va a pasar tiempo con su hija, con su hijo o con la persona que usted quiere influenciar,
Dedíquele el tiempo a ellos, especialmente. Y va a ver cómo usted puede hacer un impacto para su vida. Entonces, para poder influenciar a las personas se necesita tiempo. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo con los discípulos. Él pasó 3 años desde su vida en este ministerio en la tierra, día y noche, hablando con ellos, enseñándoles de la palabra. Y no solamente les enseñaba con palabras, sino también les daba el ejemplo de su vida. Fue intencional en buscarlos. Jesús no les habló, ¿verdad? Bueno, no les habló por el celular, iba a decir, pero Jesús no les habló y les dijo, hey, vengan para acá conmigo porque quiero hablar con ustedes. Cuando Jesús empezó a crear su ministerio a los discípulos, Él fue directamente hacia donde estaban ellos trabajando, fue al mar de Galilea. Ahí les empezó a llamar, dice, vengan conmigo, dice, y los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, Jesús no solamente les dedicó tiempo, sino que fue hacia donde ellos estaban. Miren, y ya cuando estaban con ellos, Jesús les empezó a enseñar la palabra. Les habló en parábolas, o sea, diferentes sistemas, diferentes métodos. Les habló en parábolas y les dice, oh, ¿saben qué? Un sembrador salió a sembrar y empezó a regar la semilla, y parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó en las piedras, otra cayó en el pedregal. O sea, les daba parábolas para que ellos entendieran lo que Él les quería decir. En otras ocasiones les habló con ejemplos y les dice, miren las aves, esas aves que están ahí, como ni trabajan, ni siembran, ni cosechan, mas sin embargo papi les da de comer, dándole ejemplo con lo que había a su alrededor. En otras ocasiones Él mismo se puso de ejemplo y no solamente les habló de la humildad, sino que les enseñó la humildad, lo que es ser una persona humilde. Y les dice, cuando estuvo con los discípulos, que les lavó los pies a los discípulos, y Jesús les dice, pues si yo, dice, siendo el Señor, el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo los he hecho, ustedes también hagan. Así que los discípulos fueron influenciados no solamente por lo que Jesús dijo, sino que además por lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hablaba y lo que Jesús hacía iban de acuerdo, iban de la mano. Entonces es imposible que nosotros influenciemos a alguien si lo que decimos va en contra o nuestras acciones demuestran lo contrario. Ahora mire, los discípulos fueron influenciados por Jesús. Jesús les dedicó tiempo y fue intencional en buscar tiempo para pasar con ellos. Usted puede hacer lo mismo. Número 2, para influenciar a las personas, usted necesita ser constante en su comportamiento. O sea que no puede usted actuar hoy de una manera y de repente el día de mañana, lunes, ser otra persona totalmente distinta. No puede venir aquí entre la iglesia, entre estas 4 paredes, a dar un comportamiento y de repente en su trabajo tiene otro. Debemos ser de un comportamiento constante. Si quiere usted influenciar a alguien, su comportamiento debe ser firme, debe ser constante, no importa con quién esté o en dónde esté. Porque hemos dicho que lo exterior no debe de influenciar en su interior. Su comportamiento no depende de las cosas que ocurren afuera. No debemos de permitir que las cosas exteriores cambien mi comportamiento interno, o sea, lo que realmente yo soy. Fue por eso que en cierta ocasión Pablo le llamó la atención a Pedro. Pedro andaba comportándose de una manera inconstante. Lo que decía no era lo que hacía. Y la gente empezaba a verlo. Recuerda que que Pedro estaba en una ciudad y de repente se iba a comer con los gentiles. Entonces,
Pablo vio la importancia, o sea, lo importante que era para el evangelio lo que Pedro no estaba haciendo, o sea, el comportamiento de Pedro, cómo afectaba. Así que Pablo enfrenta a Pedro y le dice, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, iba y recuerda que hemos hablado que comía chicharrones, carnitas, cueritos, buche, usted eche de todo ahí, pipita, lengua, todo comía Pedro, de todo le echaba. Claro, con tapatío, ¿verdad? Pero después, dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. O sea que después de que llegaron la gente de Jacobo, y en su simulación, o sea, la palabra simulación dice, en su farsa, en su engaño, lo que estaba haciendo, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que ya no solamente era Pedro el que actuaba así, sino que su comportamiento influenció a los demás a actuar de la misma manera que él. Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea que, dice Pablo, cuando lo vi que el comportamiento no era constante, dice, no me quedó otra más que enfrentarlo. Dice, conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todo, o sea que a Pablo no se mordió la lengua, ¿cómo dice? No tenía pelos en la lengua para hablar. Él dice, te voy a llamar la atención y no importa quién esté porque quiero que aprendas. Ahora, nosotros hay que ser prudentes, ¿sabes qué? Dice, conforme a la verdad del evangelio, y dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? O sea, ¿por qué dices una cosa y de repente estás haciendo y enseñando otra? Su comportamiento, hermanos, su testimonio fuera de estas cuatro paredes es de suma importancia para el crecimiento de la iglesia. No me refiero al crecimiento únicamente de Fuente de Vida, del crecimiento de la iglesia de Dios, la familia de Dios. Porque la gente va a ver y va a poner atención a lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos fuera de aquí, para juzgar si es bueno empezar a conocer o empezar a aprender más de la Biblia. Así que esto de tener un comportamiento constante, firme, lo debemos de aplicar especialmente nosotros los padres. ¿Por qué? Porque no sabe usted el daño que le hace a sus hijos cuando ven sus hijos que aquí dentro de la iglesia usted tiene un comportamiento. Aquí mi papá levanta las manos, a todos los saluda de hermanitos y bendiga para allá y bendiciones para allá. Pero cuando llegamos a la casa dice, mi papá es otra persona diferente. ¿Qué es lo que pueden decir? Mi papá o esta persona es ¿qué? Un hipócrita. Una persona que actúa, que finge ser algo que no es. Entonces es importante pues de que nosotros, si queremos influenciar a nuestros hijos, tengamos un comportamiento constante, firme, donde quiera que estemos. Mire, por eso Pablo le dijo a los filipenses, dice, óigame, háganme un favor, pongan atención a lo que les voy a decir, es de suma importancia, no lo dejen, no lo vayan a pasar por alto, por favor, les dice Pablo. Solamente requiero una cosa de ustedes y es lo que necesito que hagan, ¿qué? Solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Solamente hagan eso y todo lo demás va a ir encajando. Ustedes compórtense como dice la palabra, sean sinceros, sean honestos, sean personas de fe, sean firmes en sus convicciones. Solamente hagan eso, dice, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente. O sea, dice Pablo, no importa si estoy allí o no estoy con ustedes, oiga de ustedes que están firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Entonces, sí vio lo que Pablo les quiso decir, ¿verdad? Compórtense de acuerdo al Evangelio, lo que van aprendiendo, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para influenciar a las personas necesitamos pasar tiempo con ellos, necesitamos ser constante en nuestro comportamiento, y el número 3, ¿qué es? Ser de una fe firme. Mire, ser firme en su fe demuestra con su vida que está creyendo en la palabra de Dios o en las promesas de Dios. Eso es lo que la demás gente ve. Las personas que tienen fe en las promesas de Dios o en la palabra de Dios no andan con los hombros caídos ante las situaciones difíciles, ante los problemas. No podemos andar cabizbajos ahí, ¿cómo se? Pateando el bote y decirle a las personas que yo tengo fe en Jesús o la palabra. No podemos andar causando lástima por la condición en que estamos. No podemos andar por ahí de arriba para abajo tocando puertas a ver quién me muestra un poquito de compasión. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando la fe que tenemos en el Señor. Más bien buscamos la lástima, buscamos la compasión de las personas. Entonces, si queremos influenciar a alguien, necesitamos que nuestra fe sea firme, que la podamos realmente nosotros demostrar con nuestras acciones. Mire, déjame un poquito más agua. Actuando así, o sea, actuando de una manera, demostrando su fe, usted no puede, si no demuestra su fe, no puede influenciar a las personas. Si usted está firme en la fe, quiere decir que usted está listo para lo que el mundo le aviente. Venga lo que venga de afuera, sea lo que el mundo le eche usted encima, usted va a estar firme con su fe. Por eso dice Pablo, sean como guerreros, sean como deportistas, que no importa lo que ocurra, el deportista siempre sigue adelante, hacia la meta. Dice, nosotros hagamos lo mismo. Por eso dice 1 Corintios 16:13, dice, velad, estén firmes en la fe, portándose varonilmente y esfuércense. O sea, está hablando a los hombres, pórtense como hombrecitos, pórtense de una manera varonil, pórtense como lo que son, el sacerdote del hogar, el líder de su matrimonio, y esfuércense. ¿Por qué dice esfuércense? Porque no es fácil. Necesitamos esforzarnos, necesitamos estar firmes en nuestra fe. Claro, esto también va para las mujeres, también deben demostrar lo mismo. Así que, si quieres influenciar al mundo, necesitas tiempo, necesitas ser de un comportamiento firme, y además necesitas tener fe. Si las quieres influenciar con Cristo. Si usted quiere influenciar sin Cristo, haga lo que le dé su gana, y usted va a ver las consecuencias. Son las dos cosas diferentes que podemos hacer. Yo le recomiendo que lo hagan con Cristo, ¿verdad? Amén. Mire, recuerda, hermano, que la gente no solo nos escucha, sino también nos observa, ve nuestra forma de comportarnos, de hablar, y ese es nuestro testimonio, lo que definitivamente va a influenciar a las personas, su testimonio. No el cargar la Biblia, no el tener en su carro CDs cristianos, no el escuchar mensajes en YouTube de sermones. Nada de eso va a influenciar a las personas. Su comportamiento es lo que lo va a hacer. Bueno, el influenciar a las personas era tan importante que en la primera enseñanza que Jesús dio a los discípulos, empezando el ministerio, lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte, Jesús les dice a las personas lo importante que son como cristianos, como creyentes, y les dice, y les habla les da la analogía a la sal y a la luz, ¿recuerdan? A la sal y a la luz, dice, para influenciar al mundo. Fíjense lo que dice.
Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Continúa diciendo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Ayer, la semana pasada hablamos de las buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Escuchó bien lo que Jesús dijo? Jesús no dijo, miren, entre más vengan a la iglesia, más sal van a ser. Entre más coritos se aprendan, entre más alabanzas conozcan, más luz van a ser. Entre más tiempo pase, ustedes van a ser más luz y más sal. Jesús está diciendo, ustedes ya son la sal y la luz de la tierra. O sea que ya tenemos esa responsabilidad entre nosotros. Yo no puedo, si soy cristiano, si soy hijo de Dios, yo no puedo decir, es que me falta mucho para ser sal. No, ya eres sal. Como tal, somos llamados a ¿qué? A influenciar, a participar, a transformar lo que nos rodea. La sal se usaba para varias cosas. Una era para darle sabor a las cosas, pero también para preservar, ¿no? En aquellos tiempos no había congeladores, no había nada eléctrico. Lo usaban para preservar el pescado, las cosas que se pudieran echar a perder. Así que nosotros somos llamados también ¿para qué? Para preservar la palabra de Dios, para que la sigamos enseñando de generación en generación. Usted se la enseña a sus hijos, ellos la siguen preservando y va para sus nietos, y ahí sigue la cadenita. Así que Jesús dijo, ya somos la sal de la tierra, ya somos la luz del mundo. Como tal, debemos influenciar al mundo que nos rodea con Cristo. No tenemos otra opción. Algo importante que no puede olvidar, para que haya un cambio fuera de usted, o sea, para que usted pueda transformar su exterior, primeramente debe haber ¿qué? Un cambio dentro de usted. Si usted no cambia por dentro, olvídese que pueda cambiarlo de afuera. Necesitamos empezar ese cambio, esa transformación de nuestro corazón. Pablo dijo en Romanos 12, dice, no conforméis a este muro, sino transformen su manera de pensar, transformen su pensamiento. Claro, transformen lo de adentro, para no poder conformarnos a lo de afuera. Ahora, ese es el quinto valor. ¿Cuál es el último valor que hemos visto? Dice que buscamos juntos el crecimiento espiritual y la transformación de la vida comunidad. Ese es el sexto valor, el último que vamos a ver. Buscamos juntos el crecimiento espiritual y transformación de la vida en comunidad. Ahora, ¿a qué se refiere eso de crecimiento espiritual? ¿Qué significa eso? Bueno, se refiere a ir madurando en la palabra de Dios, a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Mire, el crecimiento espiritual de una persona empieza desde el momento en que usted recibe a Jesús en su corazón, en que deposita su fe en Él. A partir de ese momento, usted recibe a Jesús, ¿y qué es lo que ocurre? La persona empieza ¿qué? ¿O qué se dice que ocurre cuando usted recibe a Jesús? Usted dice, yo he vuelto a nacer, ¿verdad? Vemos el nuevo nacimiento. Entonces, fue por eso que Jesús le dice a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, desde el momento en que recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, no en la carne, en el espíritu. Es lo que no entendía Nicodemo. No entiendo, ¿a poco uno tiene que volver a entrar al vientre de la mamá y salir? No, Nicodemo, eso no es así. Nace uno espiritualmente, es uno bebé en las cosas espirituales. Entonces, la persona vuelve a nacer, no en la carne, sino en el espíritu. Se convierte en un bebé espiritual. Entonces, como ya es bebé, ¿qué es lo que necesita el bebé para alimentarse? A ver, ¿qué necesita el bebé? Allá pasa el bebé. Lechita, ¿verdad? Pues la lechita espiritual.
¿Ok? No le podemos dar, imagínense el bebé llorando y que la hermana le dé un bistec, un sirloin, ¿cómo se llama un sirloin? Porterhouse. O con la costilla así comiendo, ¿no? No, pues no la va a aprovechar ni va a hacer nada. Entonces, por eso Pablo dice, mira, como son bebitos, como apenas van gateando las cosas espirituales, vamos a hacer una cosa. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿okay? No adulterada, para que por ella crezcas en salvación. O sea que, como eres bebito, empieza con la lechita. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a meditar en ella, empieza a hacer preguntas, empieza a interesarte por ella, que te empiece a gustar. Agarra ese saborcito a las cosas del Señor, a la palabra. O sea que sienta la necesidad de nutrirte de ella. O sea, y tiene que ser no adulterada, claro, porque ¿quién conoce la leche adulterada? ¿O quién ha tomado leche adulterada? Todos, ¿verdad? Yo recuerdo en la casa en Tijuana a medio galón, de repente se llenaba, ya se llenó este galón, y le echaban agua. Era leche de 2%. 98% agua y 2% leche. Bueno, dice que no esté adulterada la leche, que sea, o sea, refiriéndose que no te vayan a dar a tole con el dedo cuando estés escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, que no te vayan a endulzar el oído, que te den la palabra tal y como es, que no te la disfracen, que no te la cambien. Así que, o le den gato por liebre. Entonces dice, desea como niños, como son bebitos, van creciendo la leche espiritual. Así que cada vez que usted lee, que usted escudriña la palabra, cada vez que usted asiste a un estudio, los estudios que tenemos aquí en Fuente de Vida, cada vez que están en esos grupos, usted se va alimentando poco a poco. Cada vez que vienen los domingos a escuchar el mensaje, las alabanzas, usted se está alimentando poco a poco. Pero esto no debe ser el alimento principal, debe ser parte de su alimentación continua en las cosas del Señor. Entonces, cuando usted hace un devocional, también va creciendo la leche espiritual. Cuando usted ora a Dios y le pide por sabiduría, ahí le va más lechita espiritual para que siga creciendo, siga entendiendo o comprendiendo las cosas del Señor. Así que es necesario, pues, estar recibiendo la leche espiritual. Porque es un bebito, ¿ok? Muchos de ustedes ya no ocupan leche espiritual. Un bebito sí. Entonces, se espera que con el tiempo el bebito ¿qué? Pues crezca, ¿verdad? No, yo imagino que dentro de 5 años la mano no va a traer el bebito todavía en la carrita, en la carriola. Ya creció, ya debe de aprender a caminar, ya debe de tener otras actitudes, otro comportamiento. Igual nosotros debemos ir creciendo en las cosas del Señor, debemos ir madurando. Empezamos a dar señales de madurez. Pero al parecer no siempre es así entre los cristianos. Siempre hay unos cristianos que se quedan atrás, que en vez de ya poder correr y caminar, siguen gateando, se siguen arrastrando. Por eso Pablo les dice a este grupo de personas, Pablo se dirige, no era Pablo, el autor de Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, pero el autor de Hebreos le escribe una carta a los judíos y les dice, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, ya tienes 2 años en la iglesia, 3 años, aún tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea que ya teniendo años y tiempo, hay que volver a empezar a enseñarles las vocales, el A, B y C. Dice, no, ya deben de ser maestros, ya deben de evangelizar, discipular a alguien. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de ¿qué? De lechita todavía y no de alimento sólido. Los dientes de leche todavía no se le caen, porque no los usan, pura lechita, pues ¿cómo pues? Y aquí el autor los está regañando, los está exhortando. Está pasando con ustedes después de tanto tiempo. Miren, yo no lo estoy regañando a ustedes, ¿ok? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales de que la persona va creciendo espiritualmente?
Cuando la persona crece, empieza a dar ¿qué? El fruto del Espíritu, ¿correcto? Es como cuando usted ya ve un árbol, ya empieza a dar sus frutos y dice, ese arbolito ya está dando, dando lo que es, ¿verdad? Mientras tanto, solamente hay que empezar a regar, abonar. Pero los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, es la señal de que nosotros vamos creciendo espiritualmente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Además, el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otros. Hay más, pero son los que se muestran en Gálatas. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? Amén. Bueno, hay que ir trabajando en ella, ¿verdad? En la paciencia, en la benignidad, la bondad, la fe. El apóstol Pedro, reconoce lo importante que es ir creciendo espiritual. O sea, él realmente dice, sí es importante, es de suma importancia. No nos podemos quedar bebitos, gateando. Y fíjense lo que dice. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se me estanquen, no se me queden atorados. Crezcan en la gracia y el conocimiento. Gracia y conocimiento. Hay que seguir adelante. Solamente así vamos a poder influenciar al mundo. Pero además hay algo importante que nos dice el valor del crecimiento espiritual. Dice que dice juntos. Recuerda que decía, crezcamos juntos. Quiere decir que yo no voy a crecer encerrado en la casa solo. O me voy a dilatar más. Necesitamos el compañerismo, necesitamos la congregación, necesitamos la iglesia, necesitamos los estudios, para así todos ir creciendo. ¿Para qué? Para que cuando yo me atore en algo, de repente la hermanita me dice, no, mire, es que así es, mire. Ok, ya le aprendimos. Vamos teniendo así el mismo sentir, el mismo espíritu. Necesitamos congregarnos, necesitamos juntarnos entre hermanos. Los estudios es algo magnífico que se hacen aquí, los estudios, tanto el hermano Jaime como el hermano Manuel son maravillosos. La hermana Clarita los lunes también tiene su estudio para las mujeres, para el que decía ahí, ¿verdad? Así que dice que debemos de crecer juntos en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando yo me desanime, alguien me anime. Para que cuando yo no me sienta con ganas, alguien me exhorte a seguir adelante. Es lo que dice la palabra, vamos a crecer juntos. Ese es un valor que la iglesia tiene en general. Es por eso que la iglesia americana tiene tantos grupos pequeños, se basa en grupos pequeños. Porque quiere la comunidad, quiere que haya comunidad. Cuando hay un grupo pequeño, dice que en grupos grandes se me olvidó la frase, después se las completo. Pero por ahí va. O sea que en grupos grandes se aprende, pero en grupos pequeños se madura, algo así. O sea que en grupos pequeños el aprendizaje es más personal. Así que es importante pues de que aprendamos a crecer juntos, a seguir adelante como la familia que seamos. Hebreos continúa diciendo, pues ya para terminar, dice, y todo aquel que participa en la leche es que inexperto, todavía no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Sigue una persona inexperta, cometiendo los mismos errores. Es inexperto en la palabra de justicia porque aún es niñito. Pero el alimento sólido, o sea, ya cuando usted empieza a escudriñar la palabra, a aprender de ella, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que va a alcanzar madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjense la diferencia del bebé espiritual a la persona madura. Mas sin embargo hay personas que aparentan ser maduras y de repente se comportan como niños. Dice, oye, ¿qué pasó? Hay que darle sus nalgaditas. No, margaritas no, nalgaditas. ¿Podemos hacer cambiar eso? Nalgaditas, con el cinturón, con la chancla. Bueno, ahí tiene ya los seis valores de la iglesia Trinity Fuente de Vida. Ahora nos toca a nosotros vivirlos
enseñarlos, demostrarlos a las personas que lleguen aquí adentro. Recuerde que cada persona que entra, cada persona nueva que entra, puede ser una oración contestada a alguien. Así que necesitamos poner atención en eso. Para terminar, dice Pablo, le dice a Tito, y aprendan también los nuestros, nosotros aquí, a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hay que empezar a dar frutos, hay que demostrar que vamos creciendo, que vamos a desarrollando nuestro crecimiento espiritual. Así que los invito pues a que cada uno de ustedes, si aún dicen yo soy bebito, pues toma lechita. No tienes que crecer de repente, o sea, tampoco tomes hormonas, ¿verdad? O sea, toma tu paso, sigue creciendo, pero hazlo de una manera constante, sigue hacia adelante. Si estás gateando, no importa, se empieza gateando. De repente ya te empiezas a parar tú solito, empiezas a dar un pasito, como los niños. Así que no se me desanime si usted dice, es que ellos ya hablan de cosas grandes que yo no entiendo, yo apenas estoy en esto. No importa, ahí tiene su meta, llegar a entender o conocer lo que ellos saben. Para eso, júntese con ellos, o sea, y háganle eso, edifíquense unos a otros. ¿Quedamos? Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por estos valores que hemos estado viendo. Señor, que no solo queden como una serie más de mensajes archivados o puestos por ahí en un lugar, sino que realmente los conservemos en nuestro corazón, que aprendamos todos y cada uno de ellos, aprendamos a desarrollarlos, aprendamos a vivirlos, aprendamos a compartirlos. Señor, que cada persona pueda ver en nosotros esos 6 elementos, Padre bendito. Así que